¿Qué tal, colegas? ¿Cómo les va? Mi nombre es Lucas Manuel Valdés, soy médico, me formé en la UBA. Actualmente estoy terminando el cuarto año de Medicina General y Familiar. Esta residencia ya voy a terminar a fines del mes de agosto, así que seré próximamente médico generalista y de familia. La residencia la hice en el Centro de Atención Primaria de la Salud, CAPS Ángel Bo, de Hurlingham, en la zona oeste del conurbano. Y estoy haciendo la ayudantía de toxicología en el Hospital de Clínicas. El tema que nos compete hoy para este curso de toxicología laboral es intoxicación por plásticos y los microplásticos. Este tema, si bien no se le daba demasiada importancia hasta hace algunos años, está ganando cada vez más fuerza porque cada vez está trayendo mayores problemas a lo que es, en un principio, la ecología y, por supuesto, repercutiendo cada vez más en la salud humana. Los plásticos han adquirido cada vez más relevancia en nuestra vida cotidiana, sea para lo que es la actividad laboral, la actividad académica, la actividad de ocio, los alimentos, y nos ha facilitado muchísimo la vida en general en muchos aspectos. Por ejemplo, en lo que es transporte, en lo que es almacenamiento, en lo que es protección, lo que es resistencia a impacto, en lo que es informática, robótica, pero, por supuesto, ha traído con el correr del tiempo grandes problemas. Uno de esos grandes problemas es lo que se ve en la filmina. Grandes acúmulos de basura, en su mayoría del tipo plásticos, que no son debidamente procesados. Muchos de esos plásticos son los llamados plásticos de un solo uso, es decir, están destinados a que se usen una vez y se tiren, se descarten, y no hay un debido procesamiento de los desechos. A pesar de que hay varios procesos que se pueden realizar para por lo menos disminuir el impacto a nivel ambiental y a nivel salud por parte de los desechos, estos no se están haciendo o se hace muy poco, y vale aclarar que muchos de estos acúmulos de basura que suelen verse en algunos países más desfavorecidos económicamente, muchos de esos desperdicios vienen de países del primer mundo. Es decir, si bien hay países que están teniendo una política sanitaria, una política ecológica de procesamiento de la basura importante, destacable, muchas veces estos grandes acúmulos de basura son transportados a los llamados países del tercer mundo o en vías de desarrollo, para dar un término más elegante, y terminan formándose esas grandes conglomerados de basura que tienen un impacto negativo, muy negativo, tanto a nivel ambiental como a nivel de la medicina, ¿sí? De la salud pública. Como siempre en esta cátedra, cuando iniciamos un tema, hacemos una referencia a lo que es el arte y la toxicología. Generalmente se muestra una pintura que tenga que ver con el tema. En este caso, no es una pintura, es un tallado en piedra. Como lo dice ahí, se llama disco de Chincultic. Pertenece a la cultura maya, año 591 después de Cristo. Se ve una estructura circular tallada en donde se ve a una persona, un hombre, en una posición un poco extraña, parece que estuviera sentado con las piernas cruzadas, y a la izquierda de la imagen, es decir, lo que sería la derecha de este individuo, se ve una estructura circular, como una estructura redonda, que no vemos muy bien qué es o qué representa. Bueno, representa lo siguiente, representa nada menos que una pelota. La relación que tiene con el tema de hoy es que este fue el primer registro de fabricación y utilización de plásticos. Lo hicieron las culturas precolombinas, la cultura maya, la cultura olmeca, y lo utilizaban para hacer figuras humanas y pelotas. Justamente lo que se ve que está haciendo este hombre en el disco de Chincultic es un golpe con la cadera hacia la pelota, lo que se ve en la figura superior derecha, ¿sí? Estos son, por supuesto, juegos que se están haciendo en la actualidad como una especie de homenaje y de legado cultural
de lo que eran los deportes tradicionales de la época precolombina. Y ahí se ve muy bien, por un lado, pelotas, obviamente ya no están aptas para jugar porque se solidificaron y adquirieron la dureza de una piedra. Se ve justamente una de las técnicas utilizadas para golpear la pelota, se puede golpear con la cadera, con las rodillas, con los codos, y se ve en la esquina superior izquierda la imagen de un anillo. La pelota debe pasar a través de este anillo para lograr un punto, y el disco de Chinculti que habíamos visto en un principio es un disco que muy elaborado, muy bien tallado, pero básicamente la finalidad que tiene es separar una cancha de la otra, es decir, uno de los de las partes de la cancha pertenecientes a un equipo de las del otro equipo. Bueno, si bien, como decía, las culturas precolombinas fueron las primeras en utilizar los plásticos, esto se obtenía a través de fluidos vegetales, por ejemplo, de un árbol llamado Hevea brasiliensis. Lo que se ve ahí en la figura de la izquierda superior es el líquido blanquecino, básicamente es látex. ¿Sí? A partir de esta sustancia se solidificaba y se hacían figuras. Posteriormente, en el siglo XIX, con el empresario e investigador Charles Goodyear, casi un poquito por azar, consigue lo que es la vulcanización. ¿Qué es la vulcanización? Es una fabricación de plásticos en la cual se agregó no solo el plástico, no solo el látex, sino también calor y azufre. Se cree que Charles Goodyear logró este proceso a través de un accidente. Básicamente se le volcó látex, caucho arriba de azufre en una estufa. Este proceso, al que denominó vulcanización, en homenaje a este personaje mitológico Vulcano, aumentó la resistencia al frío de los plásticos, aumentó la dureza, la impermeabilidad y la utilidad para la industria de transporte. Por lo tanto, el, el proceso de vulcanización lo hizo mucho más apto para todo lo que sea una actividad del tipo industrial, de tipo comercial y, por supuesto, la producción en masa de sustancias de tipo plástico, con las ventajas que trae y también con las desventajas, porque a partir de ahí comenzó la gran escalada de producción de plásticos y, en consecuencia, el aumento de la contaminación por los mismos. Y podemos ver a un costado, espero que se pueda ver bien en la imagen, esquina inferior derecha, una imagen de la cultura olmeca entre el 3000 y el 1500 a.C., una imagen de piedra, ¿sí? Pero representativa de que ya en aquella época se estaba trabajando con plásticos en la cultura precolombina. Bueno, la degradación de los plásticos en promedio dura de 100 a 1000 años. Esto demuestra la urgencia que se tiene para procesar estos desechos, ¿no? No es cuestión de tirarlos y listo, no estamos tirando un pedazo de madera, estamos tirando una sustancia que prácticamente no es biodegradable, o si lo es en muchísimo tiempo, 100 a 1000 años. Y vemos las consecuencias que esto trae. Por un lado, vemos en la esquina superior izquierda un cangrejo atrapado adentro de un vaso. En la esquina izquierda inferior vemos a un ave que tiene su pico atrapado con un anillo de plástico a su propio cuello. Este animal no puede alimentarse, no puede levantar la cabeza, directamente está condenado a muerte, salvo que venga algún humano y corte ese plástico y se lo retire. De ahí aprovecho a dar un breve consejo, no por ponerme en extremadamente ecologista, pero los consejos vienen bien. Cada vez que vayan a tirar algún objeto anillado de forma circular, de forma cerrada, de plástico, córtenlo, ¿sí? Córtenlo y conviértanlo en algo lineal, para evitar eso, para evitar lo que se ve ahí con ese ave, lo que se ve arriba a la derecha con esa tortuga. Esa tortuga, fíjense cómo tiene el caparazón. Se formó con un caparazón en forma de reloj de arena, con las alteraciones viscerales que eso conlleva, porque por supuesto no es que solamente el caparazón se formó, se tuvo que formar todo su aparato cardiovascular, su sistema cardiovascular, su aparato respiratorio, su aparato digestivo, seguramente tiene grandes problemas en el pasaje de los alimentos, ¿sí? Porque de repente se encuentra con un cuello de botella al pasar desde lo que sería la zona superior hacia la zona inferior del animal. Y todo esto porque se desarrolló
cuando era muy pequeña, quedó atrapada en esa estructura de plástico, anillada, y se desarrolló de esa manera, creció así. Esto se hubiera evitado con solo haber cortado los plásticos y en vez de dejarlo de manera circular cerrada, haberlo convertido en algo lineal, que en definitiva, si quedaba atrapado el animal tarde o temprano se podía liberar. Disculpen. Vemos en el centro una gran quema de plásticos. Esto, bueno, no necesito aclarar de que trae una contaminación atmosférica enorme, trae grandes consecuencias también a nivel climático por las grandes emisiones de dióxido de carbono y de otros gases, de también monóxido, porque recordemos que el monóxido se genera con la combustión incompleta de los productos orgánicos, por lo tanto no todo se va a quemar al 100% y va a dar dióxido, que ya de por sí es perjudicial, sino que también puede dar monóxido, puede dar gases del tipo hidrocarburos, por lo tanto estamos hablando de una gran contaminación a nivel ambiental y además una gran exposición de la población. Hay lugares, se dan mucho, por ejemplo, en algunos países del África subsahariana, donde directamente sobreviven extrayendo metales que se encuentran en productos plásticos. ¿Cómo los extraen? Quemándolos. Gente que, tras que tiene problemas eh, económicos enormes, tiene que sobrevivir de esta manera y no tiene la protección adecuada para colmo, así que están expuestos enormemente a este tipo de intoxicaciones, ¿sí? Intoxicaciones por lo que es humo, además de la intoxicación propia del plástico. Y bueno, en la foto central inferior vemos a un chico en una playa totalmente llena de plástico. Los plásticos no solamente están llegando por tierra, también llegan por agua. ¿Sí? Como lo podemos ver con la estructura del cangrejo o de la tortuga. Son animales acuáticos y sin embargo están atrapados por plástico. Bueno, acá hay algunos datos. Las personas ingieren el plástico equivalente a una tarjeta de crédito por semana. Las personas, ¿quiénes? Todos nosotros básicamente. Estamos consumiendo plástico sin darnos cuenta. ¿Sí? Y acá lo que hablaba de un problema creciente, un problema que en un momento no se tenía en cuenta y hoy en día está encendiendo todas las alarmas. El exceso de producción de plásticos, más todavía lo que son los plásticos de un solo uso o de uso único y el paupérrimo procesamiento de estos desechos está trayendo estas consecuencias. Estamos constantemente ingiriendo plásticos, en algunos casos hasta respirando plásticos, después vamos a ver por qué. Vemos otros datos, un nuevo estudio realizado por científicos austríacos reveló que los seres humanos están contaminados de microplásticos. Vamos a ver qué son los microplásticos, según el portal Medical Express. Acá puse algunas imágenes representativas, la canilla de agua, porque tenemos microplásticos que llegan por ahí, y en algunos casos hasta pueden llegar a ser macroplásticos, lo podemos ver a simple vista. Las botellas de plástico también son una fuente, porque en definitiva se supone que las botellas de agua son para usarse una vez, dos veces, tres veces, pero uno generalmente las recarga y el plástico se va degradando y esa degradación genera partículas plásticas que terminan en el agua que bebemos, ¿sí? Por supuesto, acá fauna marina muy expuesta a los plásticos y por supuesto, cuando comemos un pescado, se ingirió plásticos, esos plásticos no los puede digerir, no los puede eliminar y nosotros también los comemos. Y un microondas porque, como vamos a ver después, los plásticos que eh, envuelven la comida, cuando uno los calienta eh, en el microondas, ese calor genera una eliminación de pequeños vapores que pueden contaminar la comida y esos vapores no dejan de ser plástico evaporado que contamina los alimentos y nosotros los ingerimos. Una de las sustancias es el llamado bifenol A. Es un monómero, una sustancia hidrocarbonada, un poquito polémica. ¿Por qué motivo? Por lo siguiente. Se lo considera un disruptor endocrino porque tiene unión a receptores estrogénicos. Eh, Se produce en la fabricación de resinas epoxi y de policarbonato. Se utiliza mucho en el recubrimiento de envase de alimentos y de bebidas. Afecta, se sabe, a las gametas de animales, gametas, glándula tiroides,
sistema cardiovascular, neuronas, y es un poco polémico, ¿por qué? Porque según la FDA, recientemente, este es un estudio realizado en el año 2018, dice que no afecta a los humanos. Claro, el tema es el siguiente, que ahí puse tiempo versus cantidad. No estamos consumiendo enormes cantidades de bifenol A, pero ¿qué pasa si estamos consumiendo cantidades poco significativas pero por mucho tiempo? Y va a haber seguramente un efecto acumulativo. Obviamente existen muchísimas otras sustancias que consumimos en mucha mayor cantidad y que nos van a preocupar mucho más que, por ejemplo, el bifenol A. Por ejemplo, en una persona que sea, ya que estamos en toxicología, que sea tabaquista o etilista, a nosotros, como personal de salud, nos preocupa mucho más el cigarrillo que está fumando o el alcohol que está bebiendo que el bifenol A que consume, obviamente. Pero es un tema a tener en cuenta. Puse el policarbonato como un representativo o un representante, mejor dicho, de uno de los productos que contiene el bifenol A. Puse envases plásticos, porque algo que es muy común, una costumbre muy común, es comprar los alimentos en esos envases plásticos que tiene esa película, ese plástico envolviéndolo, ¿sí? Muy común en la facultad, de hecho, los que hayan cursado en la Facultad de Medicina de cualquier lugar, creo yo, venden estos productos envueltos y es muy común que uno meta la comida con el envoltorio plástico en el microondas y lo caliente. Bueno, libera una cantidad de bifenoles enorme. Algo que por lo menos puede hacer para reducir un poco, no eliminar, pero sí reducir un poco la ingestión de bifenoles con estos alimentos es quitarle el envoltorio al alimento y luego calentarlo. Por lo menos algo es algo, no va a evitar al 100% que los bifenoles entren en nuestro organismo, pero sí va a reducirlo bastante. Y bueno, vamos a una definición bastante básica. ¿Qué es un plástico? Bueno, primero la plasticidad es una propiedad física, una propiedad de los cuerpos. Y un plástico es un material que puede moldearse fácilmente, es decir, tiene maleabilidad, se puede moldear sin romperse, tiene plasticidad. Y en muchos casos también tiene elasticidad, que elasticidad es la propiedad de recuperar la forma original cuando cesan las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Sí? Un plástico, a grosso modo, es un producto de origen natural en algunos casos, pero la mayor parte de las veces es de origen sintético o semisintético, que tiene estas propiedades, que sea maleable, que sea flexible y tiene diversos fines que ya los estuvimos mencionando, pero cuyo componente principal es el carbono. ¿Sí? Y lo más común es que sean polímeros derivados de hidrocarburos. ¿Cuáles hidrocarburos? Bueno, petróleo, gas natural y carbón. Eso en la actualidad, por supuesto, el 99% de los plásticos vienen de ahí. Ya no se hace como en la época en la que se hizo el disco de Chincultic, como veíamos antes, en la época de civilización maya, civilización olmeca, en que se saca la savia y se hace un proceso natural. No, ahora está totalmente industrializado y eh, la clasificación de los plásticos también es muy compleja. ¿Por qué motivo? Porque existen mezclas, así como existen aleaciones de metales, también existen mezclas de plásticos. ¿Sí? Entonces, hay distintos tipos de plástico, pero que además pueden conjugarse entre sí y hay distintos materiales, como por ejemplo las cañerías que pueden hacerse de repente de PVC o pueden hacerse de algún otro material, de algún otro plástico. ¿Sí? Entonces, la clasificación en algunos casos no tiene que tomarse tan a rajatabla porque hay distintos materiales que pueden hacerse con distintos tipos de plástico. ¿Sí? Lo más común es los polímeros derivados de fuentes que, como dice ahí, fuentes no renovables. ¿Por qué? Porque se agotan. Son fuentes, los pozos petroleros, las fuentes de gas natural, las fuentes de carbón se agotan. ¿Sí? Y hay otros de fuentes renovables, que son los menos, lamentablemente, que es la celulosa, el almidón, la madera de la cual se puede fabricar celofán, el cáñamo, por ejemplo, muy nombrado actualmente el cáñamo como una alternativa para la fabricación de tanto de papel como de plásticos, ¿sí? Y el látex. Bueno, como decía recién, hay distintos tipos de plástico, existen tres grandes divisiones, principalmente las dos de arriba, termoplásticos y termoestables. También está la de elastómeros.
¿Qué son los termoplásticos? Bueno, termoplástico quiere decir plasticidad con la temperatura. Son reciclables, se calientan, moldean y enfrían, ¿sí? Es decir, a partir del producto original, yo puedo darle calor y darle una forma nueva y puede usarse para otro fin, ¿sí? Eh, Ejemplo, el PVC, poliestireno, metacrilato, no sufren cambios químicos relevantes durante el calentamiento. Es decir, a nivel molecular no existen grandes cambios que le puedan generar algún tipo de problema que evite un nuevo uso. No es así con los llamados termoestables. Es difícil de reciclar, como dice ahí. No sirve para recalentarlos porque su estructura química se modifica con las altas temperaturas. Ejemplo, el poliuretano, la melamina, perdón, y las resinas epóxicas. Resinas epóxicas que se usan, por ejemplo, en aviación, y les sonará quizás de histología que en algunos casos se usa la resina epoxi para la realización de los preparados. Y la otra es los elastómeros, que recuperan la forma al cesar la fuerza. O sea, elastómero viene de elasticidad, lo que habíamos mencionado anteriormente, esa propiedad física de que el cuerpo recupere la forma original cuando cesan las fuerzas que actúan sobre él. Se obtiene por el proceso de vulcanización, lo que habíamos visto antes, con calor y azufre. No son fundibles ni reciclables. Ejemplo, las gomas. Y nuevamente acá, un poco de aclaración, todo depende del proceso por el cual se hayan hecho estas gomas, porque uno lo primero que piensa es en los neumáticos y existen distintos tipos de fabricación de los rodados, de los neumáticos. Varía bastante. Y también se los divide, como habíamos visto, en naturales, que viene directo de los vegetales y que son más aptos para reciclar. Ahí vemos el árbol Hevea brasiliensis, del cual se extrae el látex. Y justamente ahí puse como ejemplo tanto los guantes de látex como algunas cubiertas de rodados. Pero bueno, eso que se ve ahí es un montículo. Difícilmente las vayan a usar para algún reciclaje, para algún fin que pueda ser útil para descontaminar. Muchas veces existen las grandes quemas, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, la celulosa, ahí vemos madera y hojas. Nuevamente menciono el cáñamo porque en algunos casos se puede extraer celulosa de ahí. A partir de la celulosa, bueno, se hacen estos productos. Bueno, puse el ejemplo de la cámara de rollo, ya casi no se usa, ahora es casi todo digital. Las bolsas, que ya en muchos países están prohibidas, lo ideal es no recurrir a las mismas, recurrir a bolsas de tela, que se lavan y se pueden usar de nuevo. Y otra forma de obtener plástico es por disolución de fibras de madera, a partir de la cual se obtiene el celofán. Acá, a modo un poco gráfico de cómo se obtienen generalmente los plásticos, más del 90%, casi 99% de los plásticos son de fuente artificial, o sea, derivados del petróleo como gas natural y del carbón. La mayoría son de este tipo, como dice ahí, o sea, la mayoría viene de un proceso altamente contaminante, es un proceso además rápido que permite hacerlos en grandes cantidades, pero bueno, con las consecuencias que lo mismo trae. Y acá un poco de cómo, obviamente no es cuestión de aprenderse de memoria, pero cómo a partir del petróleo al 100% se obtiene tanto combustibles como los plásticos. Ahí vemos algunos, el PVC, por ejemplo, y a la derecha vemos algunos de los vehículos que son puestos en marcha gracias a los derivados del petróleo. Bueno, también otra división en cuanto a los plásticos. La mayoría de los plásticos son polímeros, ¿sí? Es decir, un conjunto de monómeros. Pero existen algunos que son monómeros, como por ejemplo el etileno, ¿sí? Es un plástico que es un monómero y son moléculas simples de carbono e hidrógeno. Los polímeros son, obviamente, una secuencia de monómeros, por ejemplo, el polietileno, y le da mayores propiedades como resistencia a la abrasión, por ejemplo, útil para ingeniería. Acá vemos algunos ejemplos de los polímeros, por ejemplo, el nylon, ahí vemos una soga de nylon, el policloruro de vinilo o el PVC, muy utilizado para las cañerías, y el polipropileno se utiliza mucho en la industria química porque tiene gran resistencia a los cambios de osmolaridad, a los cambios de pH, entonces el polipropileno se usa bastante en lo que es la química. Acá lo que se denomina el ciclo del plástico. Tiene
un primer paso en el cual se hace la extracción de combustible fósil. Posteriormente, toda la producción deja algo que se denomina huella de carbono, ¿sí? La huella de carbono es un registro justamente de carbono que puede medirse y puede evaluarse de esta manera el impacto a nivel ambiental y a nivel de salud que tiene el plástico en sí mismo. Y como dice ahí, salud es el quinto emisor de carbono a nivel mundial. Es decir, la producción de equipamiento, de medicación, todo lo referente a ciencias de la salud, es el quinto emisor mundial de carbono, ¿sí? Todo lo que es la producción, uso, gestión de residuos, permanecen y hay permanencia en el ambiente, es decir, si no hay una buena producción, si hay un uso excesivo, si no hay una buena gestión de residuos sólidos, todo esto permanece en el ambiente y como vimos antes, puede durar 1000 años tranquilamente almacenado ahí. Bueno, durabilidad, lo que fue en un momento una ventaja, posteriormente se convierte en un daño. Los plásticos son productos muy duraderos que en algunos casos, a pesar de que siguen manteniendo su forma y su estructura, ya no sirven para la que fue originalmente destinado. Es decir, algo que supuestamente debería ser un envase para, por ejemplo, para agua, como habíamos visto antes, la botella de agua mineral, después de un tiempo pierden su función porque ya se desgastan, no sirven, contaminan el agua que uno toma, pero ¿qué pasa? Uno la tira y sigue siendo una botella que está contaminando el ambiente. Bueno, cadena alimenticia, obviamente, lo que habíamos visto en un principio, los animales, las plantas son contaminados por estos plásticos y posteriormente cuando un humano ingiere estos vegetales o estos alimentos de origen animal, está ingiriendo también el plástico. Bueno, estos algunos datos, en todo el mundo se compran 1 millón de botellas de plástico por minuto, 5 millones de bolsas plásticas por año y la mitad de los plásticos diseñados para ser usados una sola vez. ¿Sí? Una sola vez, o sea, plásticos que van a durar 1000 años, pero originalmente se los pensó para que se use una vez sola. Los usan una vez sola y lo tiran y quedan ahí 1000 años y no hay ningún tipo de procesamiento. Y bueno, lo del hora son algunos de los datos estos que les estoy dando, los extraje de ahí, tanto del programa de la OMS para el medio ambiente como del ORAS, Organismo Andino de la Salud, que está muy metido en el tema de los microplásticos porque justamente Latinoamérica es una zona, una región que está bastante afectada por el tema de los plásticos, ¿sí? Bueno, algunas generalidades del impacto de los plásticos a nivel de la salud. Eh, no hay cuadros clínicos tan específicos, porque si ven es algo bastante general, ¿sí? Causa irritación de las mucosas, por ejemplo la mucosa de la vía aérea, mucosa digestiva, mucosa conjuntival. Esto se da principalmente cuando hay exposición a los vapores, se da tanto en la producción de sustancias plásticas como en la quema de las mismas, ¿sí? Puede dar eh, un prurito en la piel, una erupción eczematiforme, puede dar cefalea, puede dar náuseas y vómitos, tos. Ya cuando vemos una persona que tiene alguna relación con los plásticos, sea que está en las cercanías de una zona de vertedero, de quema, o que trabaja directamente en la producción de plásticos, empieza con cefalea, con disnea, con náuseas y vómitos, ya tenemos que apartarlo de la fuente, ¿no? Esto en cuanto a intoxicación aguda. En cuanto a intoxicación crónica, bueno, podemos decir asma o desatar una crisis asmática en una persona que ya de por sí tiene asma, ¿no? EPOC, diversos tipos de cáncer y alteraciones neurológicas. Y acá viene uno de los problemas, ahí que se menciona EPOC, en muchos casos con trabajadoras que son fumadoras, está siempre el dilema, bueno, ¿qué le produjo el EPOC? ¿Se lo produjo el plástico en forma de vapor o se lo produjo el cigarrillo? Y en muchos casos, bueno, está esa discusión y a veces la industria plástica como que trata de ligarlo un poco y decir, no, no fueron nuestros productos los que se lo produjeron, fue seguramente el cigarrillo, tanto el tabaquismo activo como el pasivo al que está expuesta esta persona, que le produjo el EPOC. Bueno, algunos exámenes complementarios. No existen exámenes que
sirvan específicamente para los plásticos, para detectar salvo algunas excepciones, como algunos productos de degradación, pero generalmente lo que se evalúa es el daño a nivel orgánico. No existen demasiadas sustancias que puedan medir de rutina yo, como para decir esta persona está intoxicada por un poliuretano, por una resina epoxi, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, perdón, laboratorio con función tiroidea, porque algunos son disruptores endocrinos, ya vamos a ver algunos, ver función renal, una disminución en, pero mejor dicho, perdón, me corrijo, un aumento en la creatinina es lo que más me va a llamar la atención, como para pensar que esta persona tiene una disminución en su función renal. Y otros son exámenes por especialidades, dermatología, gastroenterología, que va a ver sangre oculta en materia fecal, para evaluar la posibilidad de que se haya desarrollado un cáncer de colon, neumología, oftalmología, otorrino, urología, ¿sí? Para evaluar ya por órganos y sistemas, según el nivel de exposición que tenga. Espirometría y radiografía para ver un patrón obstructivo, bueno, a modo gráfico puse el patrón obstructivo. Se diferencia del restrictivo en el hecho de que en el patrón obstructivo alcanza los volúmenes pulmonares finales, dicho vulgarmente, consigue llenar al máximo sus pulmones, pero en un tiempo muchísimo menor. Perdón, en un tiempo muchísimo mayor. Tarda más en cargar de aire sus pulmones. Un patrón restrictivo directamente no puede alcanzar eh, los volúmenes máximos pulmonares. Es decir, el gráfico estaría corrido hacia la izquierda, ¿sí? Y bueno, ahí ven un patrón obstructivo en lo que es una radiografía de tórax. Y lo que voy a tener que reevaluar, y esto sí va bien para toxicología laboral, ¿está en condiciones de reinsertarse en el trabajo esta persona? Si está en condiciones de reinsertarse en el trabajo, ¿puede volver al mismo puesto de trabajo o hay que ponerlo en otro lugar? Estaba expuesto a, supongamos, vapores de plástico. ¿Puede volver a estar expuesto a eso? ¿O tenemos que llevarlo a otro área y que se dedique a una parte más administrativa? Eso es algo que se tiene que evaluar en función de los estudios, en función de la clínica, ¿sí? Por ejemplo, hay reasignación de espacio y tarea. ¿Puede volver a hacer la misma tarea? ¿O hay que hacer una reasignación? ¿Sí? Algunas particularidades, como dije al principio, existen muchos tipos de plástico, pero vamos a ver algunos, ¿sí? Por ejemplo, acrilonitrilo o cianuro de vinilo, ya el nombre como que sopla un poco, ¿no? Nos dice qué cosas va a liberar en el caso, por ejemplo, de una quema. Ahí lo tenemos, cianuro de hidrógeno, ¿sí? Es altamente tóxica esta sustancia. Se usa mucho para confeccionar telas, se usa para fabricar tubos, libera molibdeno, por ejemplo, que es un contaminante, y estaba en discusión si es hepatotóxico, casi que le sacaría el signo de interrogación porque sí es hepatotóxico, y bueno, es un disruptor endocrino, como dice ahí, puede producir hipotiroidismo, ¿sí? Ahí ya tenemos un disruptor endocrino. ¿Qué es un disruptor endocrino? Es una sustancia X que eh, interviene negativamente, o mejor dicho, pone un freno a la función de determinado sistema hormonal. Eso es un disruptor endocrino. Y como vemos ahí, es cancerígeno también el acrilonitrilo. Por ejemplo, puede producir cáncer de colon, cáncer de pulmón y cáncer de próstata. De ahí de lo que habíamos visto, qué estudio podíamos hacerle de rutina a una persona que trabaja con acrilonitrilo y podemos hacerle, por ejemplo, sangre oculta en materia fecal. ¿Sí? Si bien está ahora un poquito en discusión su utilidad, se sigue haciendo. Se da cuenta de materia fecal y, por supuesto, cuando corresponda, hacer una videocolonoscopia. Bueno, no existen parámetros biológicos específicos para evaluar exposición, como habíamos visto antes. Se evapora a 20 grados centígrados y se puede evaluar los niveles de tiocianato en orina al finalizar la jornada, para evaluar si esta persona estuvo muy expuesta a a los productos de acrilonitrilo, ¿sí? Pero no existe algo demasiado concreto
demasiado específico para medir. Lo que mido en definitiva es el nivel de daño a órganos blancos. Otro, PMMA acrílico o metacrilato. Muy usado en la industria cosmética, usado en lo que es la fabricación de lo que son llamados vidrios artificiales, por decirlo así, o policarbonatos, muy utilizado en mecánica dental, ¿sí? Y vamos a ver un caso de la siguiente filmina, de cómo se lo utilizó en lo que es medicina estética, pero en un caso de mala praxis bestial, ¿sí? Bueno, es un termoplástico similar al vidrio, de ahí la foto que vemos en un principio. Es aislante térmico y acústico, y algunas particularidades, bueno, lo que habíamos visto de mecánica dental, puede producir daño al sistema nervioso periférico, causando parestesias, dolor y alteraciones vasomotoras en los dedos. Los mecánicos dentales que trabajan con metacrilato tienen que tener especial precaución con esto, porque la exposición crónica le puede traer estos trastornos a nivel del sistema nervioso periférico. Produce hiperfagia, ahí a modo gráfico puse a Pepe Soriano interpretando al personaje La Nona en la popular película argentina como representante de hiperfagia, porque es un personaje que se la pasaba comiendo, ¿no? Bueno, a modo gráfico puede producir hiperfagia, y ahí vemos algo que va en relación a lo que vamos a ver, al caso que vamos a ver a continuación, la formación de cálculos a nivel renal, cálculos de estos metacrilatos mezclados con calcio, ¿sí? Y puede producir estados precancerosos, y hay que hacer estudios anuales similares a los estudios que vimos antes en la filmina anterior para lo que es el trabajador y la trabajadora habitual. Bueno, el caso que les iba a comentar, el caso de Silvina Luna. Aníbal Lotoki le inyectó metacrilato, principalmente había sido a nivel de las nalgas, y se hizo un encapsulamiento, básicamente como que se le cementó el metacrilato ahí, hubo que hacerle cirugías, le trataron de remover todo lo posible, pero le quedó de todos modos metacrilato, y se iban despidiendo partículas de metacrilato que iban a la circulación sanguínea, y esto se depositaba en los riñones. Si bien alguna terminó siendo una insuficiencia renal, y bueno, ya tuvo consecuencias fatales. Además, como dice ahí, sustancia utilizada en la medicina principalmente se usa en lo que es traumatología, pero no en lo que es medicina estética, inyectarle en partes blandas. Es conocido como polimetilmetacrilato. Le realizó inyecciones en cantidad y zonas que están prohibidas por ANMAT. Es muy específico el lugar donde puede usarse metacrilato. Y además, como dijimos recién, en traumatología, no en lo que es estética, ¿sí? En este caso, él estaba inyectando eh, metacrilato en zonas que estaban totalmente prohibidas, además de, bueno, de otras sustancias. Ya sabemos que incluso se han llegado a inyectar aceite de avión. Pero bueno, a modo de ejemplo, el metacrilato, que tiene una famosa víctima fatal. Otro plástico, el cloruro de vinilo, muy utilizado también para caños, para envoltorios, es de fácil ingreso al organismo a través de la piel, ¿sí? De manera percutánea. En un momento tenía también entre sus componentes el metilcloroformo, pero debido al daño a la capa de ozono se lo retiró. La clínica, ¿qué particulares tiene? Bueno, es arritmogénico, puede desatar crisis asmáticas también, y puede generar depresión del sistema nervioso central a altas dosis. Hay que estar en alerta con una persona que trabaja con el cloruro de vinilo, que empiece con sudoración, con disnea, con cefalea, con pesadez, parestesias, náuseas y vómitos. En realidad, con cualquier persona que trabaje con sustancias plásticas o con vapores que empiece con este tipo de cuadros, tenemos que prestar atención y apartarlo de la fuente de inmediato. Y la exposición crónica puede generar estrosarcoma hepático, puede generar osteólisis a nivel de los huesos, obviamente, puede generar una pancitopenia, como se ve ahí en el gráfico, una disminución de las tres series de plaquetas de glóbulos blancos y glóbulos rojos, y es fetotóxico. Se realizan también controles anuales, hemograma, hepatograma, función renal, ecografía hepática y espirometría.
y es la evaluación por especialistas según el cuadro, por supuesto. Y a partir de los 5 años de exposición, una persona que ya lleva 5 años trabajando con esta sustancia, se hace un examen bianual de radiografía de ambas manos de frente para evaluar la posibilidad de osteólisis de tercera falange. Esto que ya está afectando los huesos, obviamente. Y se puede medir ácido tioglicólico en orina. Otro plástico del que ya habíamos hablado, las resinas epóxicas, ¿sí? Es un líquido sintético que endurece con un catalizador y bueno, se utiliza en la industria aeronáutica, se utiliza en la plastificación de pisos, se utiliza por ejemplo en estos manteles que vemos ahí, que antes se usaban muchísimo. Puede producir asma bronquial, o sea, un patrón obstructivo en la espirometría, dermatitis eczematiforme, no es la única sustancia que lo puede producir, por supuesto, y se tiene que hacer un control trimestral durante un año post exposición. Es decir, una persona que haya estado altamente expuesta a esto durante un año tiene que hacerse controles. Y ahora vemos si los microplásticos, que era lo que más relevancia tenía, ¿no? Microplásticos y nanoplásticos. Existen microplásticos que dice primario y secundario. ¿Por qué motivo? Un microplástico, primero un microplástico es una partícula plástica que mide entre 1 micrómetro y 5 milímetros. Eso es un microplástico. Mirá que un nanoplástico mide entre 1 y 100 nanómetros. ¿Por qué puse la membrana plasmática ahí? Porque un nanoplástico puede atravesar la membrana celular. ¿Qué consecuencias trae? Bueno, puede atravesar la piel, puede atravesar distintas células del organismo, puede atravesar la placenta y de ahí llegar obviamente al feto, puede excretarse por leche materna, puede también atravesar la barrera hematoencefálica. Esto es algo, cuando yo hice esta clase la primera vez, pues ya la he dado para lo que es la materia de grado de toxicología, yo la hice hace un par de años y estaba entre signos de interrogación si atravesaba o no la membrana, la barrera, perdón, hematoencefálica. Bueno, ya no está más ese signo de interrogación, lamentablemente, porque se confirmó que los nanoplásticos pueden ingresar al sistema nervioso central porque atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿sí? Bueno, ahí vemos en la yema del dedo teniendo algunos microplásticos. Parece un poco contradictorio porque en realidad si lo puedo ver sería macroplástico, pero bueno, en cuanto a la medida, como es hasta 5 milímetros, bueno, en este caso son microplásticos ahí en la yema del dedo. Al lado de la foto del medio, la línea superior, ahí se ven algunas fotografías de lo que son los microplásticos, vemos que tienen distintas formas, distintos componentes. Las principales fuentes de los microplásticos es el poliuretano, ¿sí? Pero viene de distintos lugares. Ahí vemos en el dibujo donde se ve el pez, es la producción de microplásticos secundarios. ¿Por qué? Porque lo que se tiró al agua es una botella que se degradó, se hizo lo suficientemente pequeña como para que sea ingerida por el pez, o incluso pudo haber ingresado por vía percutánea. El pez se pescó, ese pescado se comercializó y llegó de ahí al tubo digestivo del humano. Vemos también la imagen de una chica ahí inhalando microplásticos, porque hay microplásticos distribuidos también en el aire. Vemos una persona también ingiriéndolos por agua. Y ahí en la última imagen, donde se ve la arteria, vemos una placa ateromatosa. ¿Y por qué lo puse ahí? Porque se confirmó que existen depósitos de microplásticos y nanoplásticos en las placas ateromatosas, ¿sí? ¿Tiene consecuencias esto? Según se estuvo viendo, sí. Hace que sean más peligrosas las placas que tienen ateromas, o mejor dicho, placas ateromatosas, que además de colesterol tienen microplásticos, que las que solo tienen colesterol. Es decir, tienen una mayor capacidad de producir accidentes cardiovasculares o cerebrovasculares, ¿sí? ¿Y en qué forma vienen los microplásticos? Bueno, a través de las espumas, perlas, fibras, pellets, etc. Bueno, acá un poco de lo que les hablaba. Esta es una publicación de la New England que habla de microplásticos y nanoplásticos en los ateromas.
y los eventos cardiovasculares. Este es un recorte que hice. La nota es mucho más extensa, se la dejé al final donde están las fuentes. Y lo que habla básicamente, si bien en un principio dice como que no hay suficientes datos para asegurar de que aumente el riesgo de generar eventos cardiovasculares, las placas ateromatosas con micro y nanoplásticos, posteriormente en la nota reconoce que sí, en la conclusión dice que sí hay mayor capacidad de generar eh, eventos cardiovasculares. ¿Sí? Tengamos en cuenta que básicamente el colesterol, más allá de que se acumule, de que se formen estas células que son macrófagos que no pudieron degradar el colesterol y quedan ahí incrustadas en la pared de las arterias y que posteriormente la van ocluyendo, que se pueden desprender y generar émbolos. Eh, Tengamos en cuenta que el colesterol no deja de ser una sustancia que naturalmente está. Es decir, el colesterol per se está en las células, está en la membrana plasmática, por ejemplo, ¿sí? Para reducir un poco la fluidez que no sea excesiva. Pero el microplástico no es algo natural. El microplástico es algo invasor, es algo foráneo, algo externo. Por lo tanto, el riesgo va a ser mayor, ¿sí? En cuanto a la producción de accidente cerebrovascular y cardiovascular. Y ya estuvimos viendo la cantidad de fuentes que hay de microplásticos. Está en la industria alimenticia, está en la industria automotriz, está en el transporte en general, está en la industria de la salud. Y es una preocupación que va en crecimiento porque eh, al igual que otras sustancias que en su momento se decía, bueno, no generan tanto daño, tengamos en cuenta que la esperanza de vida de los humanos es cada vez mayor y esto facilita que enfermedades que antes no tenían tiempo de generar daño en el humano, ahora lo tienen. Cuando la esperanza de vida de una persona era de, vamos a suponer, 50 años, porque se morían generalmente de infecciones que hoy en día tienen un fácil tratamiento con antibióticos, y era medio difícil quizás encontrar una persona con cáncer de pulmón. Hoy en día es súper común, más todavía con el tema del cigarrillo, ¿sí? Porque la infección que antes lo mataba hoy tiene cura, y entonces el humo del cigarrillo tiene mucho más tiempo para generar daño, tanto a nivel pulmonar como cardiovascular, como de otros sistemas. Lo mismo pasa con los microplásticos. Antes nos preocupaba, y la verdad que mucho no preocupaba, con la esperanza de vida de repente no era tanta, sumado al hecho de que se conocía mucho menos sobre los microplásticos. Hoy en día que se conoce más sobre los microplásticos y hay una mayor esperanza de vida, hay mayor preocupación porque tienen más posibilidad de generar daño. ¿Sí? Bueno, órganos diana de los microplásticos, vemos que son un montón. Se acumulan en los pulmones, principalmente las bases, pueden dañar el hígado, las vías biliares, los vasos de la vía biliar, las gónadas, se pueden acumular tanto en testículo como en ovario y puede tener consecuencias a nivel reproductivo. A nivel reproductivo humano está todavía un poco en veremos. Sí se sabe que puede tenerlo a nivel reproductivo de distintos animales, ¿sí? Entonces, es algo ya para tener en cuenta. Si vemos que está teniendo esas consecuencias en animales expuestos a los microplásticos, tranquilamente, el humano obviamente es un animal también, es un mamífero, pero eh, el humano también puede verse afectado. No ahora, bueno, quizás no ahora, pero sí en un futuro. Y tengamos en cuenta lo siguiente, existe un efecto acumulativo, como ve en una de las filminas, ahí la barrera placentaria, los microplásticos y nanoplásticos la pueden atravesar. Es decir, estamos viendo una especie de acumulación generacional de los plásticos. Nos vamos a enfrentar a recién nacidos que ya traen plásticos en su sistema. Esto quiere decir que cada generación va a tener en su organismo más plásticos que la generación anterior. Entonces, da para preocuparse por este efecto acumulativo. No solo lo que mencioné antes, de que aumenta la esperanza de vida, sino que encima hay gente que nace con plásticos en su sistema. ¿Sí?
Entonces, es algo a lo que hay que prestarle atención. Y por lo que se tiene que tomar medidas lo antes posible. Ahí vemos también, bueno, también a modo gráfico que mencionaba antes, la barrera hematoencefálica, ¿sí? Justamente esta filmina era la que antes yo le había puesto signos de interrogación porque no se sabía si se acumulaban en el sistema nervioso central o no. Le quité los signos de interrogación porque se confirmó que sí, que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso central. Bueno, obviamente afección a nivel del tubo digestivo, se excretan también a través de orina y a través de las heces, y circulan libremente por sangre. Esto le permite llegar a los órganos que quieran. Y bueno, tiene consecuencias a nivel inmunológico porque se afectan los glóbulos blancos, va a generar una disminución en la capacidad inmunogénica de estas células, pueden producir eventos cardiovasculares, como vimos antes, a nivel de las placas de ateroma, que ya están acumulando microplásticos, y a nivel de salud mental, esto lo mencioné, pero es un poco controvertido por lo siguiente, disculpen, por el hecho de que si se están acumulando en las neuronas, tranquilamente pueden afectar la funcionalidad neuronal en distintos aspectos. Puede afectarlo de repente en lo motor, puede afectarlo de repente en lo sensitivo, pero puede afectarlo también en lo que es comportamiento. Entonces, se está pensando que si esto sigue así, si estamos teniendo cada vez más microplásticos, cada vez mayor exposición, cada vez más acumulación a nivel generacional de los microplásticos, entonces hay mayor posibilidad de que el cerebro humano tenga cada vez más cantidad de microplásticos y que afecte su salud mental, ¿sí? Entonces nos estaríamos enfrentando ya a otro desafío más: enfermedades mentales producidas por la acumulación de microplásticos. Tengamos en cuenta que si el organismo no puede eliminar las placas de proteína anómalas que se forman en el Alzheimer, por ejemplo, menos que menos puede eliminar un plástico que se acumuló en esa neurona. Una proteína que en definitiva, más allá de que es anómala, es algo que la propia célula produce, algo foráneo que encima tarda 100, 200, 500, 1000 años en degradarse en el ambiente, menos que menos lo va a poder eliminar. Entonces esa neurona va a quedar con microplásticos y nanoplásticos adentro. Bueno, acá algunos gráficos que para el 2050 se estima que la producción de plásticos y por lo tanto de desechos plásticos en general se va a triplicar respecto a lo que es hoy. ¿Sí? Por eso puse el reloj de arena porque nos está acabando un poco el tiempo. No es por ponerme acá en fatalista, pero se tienen que tomar medidas urgentes en cuanto a lo que se hace con los desechos. Con todos los desechos en general, pero muy especialmente con los desechos plásticos, porque son los que más duran y los que más rápido se están produciendo y tirando. Se producen, se usan y se tiran. Es así. Lamentablemente no existe un ciclo en el que puede decirse, bueno, se reutiliza, se hace algún procesamiento. No, es muy poco lo que se hace. Ahí puse algunos animales que son de consumo habitual, por ejemplo, los crustáceos, en ese caso un cangrejo, los moluscos bivalvos, el zooplancton, esa imagen que se ve ahí, desde la izquierda, la tercera de la fila de arriba, es el zooplancton. El plancton es una forma de vida acuática, ¿sí? Pluricelular, que existen dos grandes tipos: el zooplancton y el fitoplancton. Zooplancton es de tipo animal y el fitoplancton es de origen vegetal, ¿sí? En este caso el zooplancton, que lo consumen varias especies acuáticas superiores, y posteriormente el humano las consume mariscos, consume pescados, y estos a su vez consumieron al zooplancton y están contaminados con microplásticos que el zooplancton había consumido. Dicho sea de paso, el zooplancton y más que nada el fitoplancton tienen un efecto importante a nivel de lo que es la depuración de dióxido de carbono a nivel atmosférico. Por lo tanto, si estamos afectando
al fitoplancton, también estaríamos afectando la capacidad del fitoplancton para eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera. O sea, estaríamos teniendo un golpe adicional a lo que es el medio ambiente. Bueno, la sal de mesa, por supuesto, también viene contaminado o puede venir contaminado con nanoplásticos y microplásticos. Esa imagen de la célula apuntándose a la cabeza es porque existe la posibilidad también de que genere apoptosis, especialmente apoptosis a nivel neuronal, ¿sí? Con el efecto acumulativo que se está viendo. Ahí puse dos imágenes. El monte Everest, el punto más alto de nuestro planeta, y a la derecha está la fosa de las Marianas, que es el punto más profundo de nuestro planeta. En ambos lugares se encontraron microplásticos. O sea, fíjense la capacidad de distribuirse que tiene estas sustancias. Porque si están tanto en el punto más profundo del planeta como en el punto más alto, donde no son zonas que uno diga industriales muy visitadas por el humano, dense una idea de las zonas urbanas, cuánto microplástico tenemos. Y puse ahí la imagen de Paracelso con su famosa frase, la dosis hacia el veneno. ¿Por qué motivo? Porque por ahora, bueno, no nos preocupa tanto el microplástico porque hay otras sustancias que, bueno, nosotros de repente no estamos tan expuestos al microplástico por una cuestión etaria, pero como vimos antes, existen eh, fetos a los que ya se les ha detectado microplásticos en su organismo, es decir, humanos que ya están naciendo con microplásticos. Entonces esa dosis ya va a ser superior. ¿Por qué motivo? Porque ya nacen con microplásticos, ya nacen con una acumulación que nosotros no tuvimos. Bueno, ¿qué tanto afectan al organismo humano? Un poquito de historia acá. A la izquierda vemos a un médico en una propaganda de los cigarrillos Lakis, que dice que la mayoría de los fisiatras y personal de salud recomienda los Lakis porque es tostado. Supuestamente era mucho más benéfico en teoría, porque el cigarrillo al estar tostado contaminaba menos y los médicos lo recomendaban. Esta es una publicidad de principios del siglo XX, creo que años 20 aproximadamente, entre los años 20 y años 30. Bueno, esta publicidad obviamente estaría terminantemente prohibida en la actualidad porque ya se confirmó hace décadas que el cigarrillo es terriblemente perjudicial para la salud y fíjense cómo se pasó de esa publicidad donde dicen los médicos recomiendan fumar estos cigarrillos a la publicidad de el cigarrillo te afecta a la vida sexual, el cigarrillo afecta al feto, el cigarrillo afecta a los niños, disminuye la esperanza de vida, etcétera, etcétera, que ya directamente las cajas de cigarrillos están obligadas a tener imágenes como esta. ¿Por qué hice esa comparación? Porque en un momento, así como se decía, no pasa nada con el cigarrillo, los médicos te lo recomiendan, capaz que estábamos o estamos todavía, lamentablemente, en una época donde se dice los microplásticos no nos afectan demasiado y el tema es que no se repita lo que ocurría con los cigarrillos. Avivarse, por decirlo así, un poquito tarde del daño que generan a nivel de la salud pública. Vemos ahí, puse la imagen de un plato lleno de plástico porque lamentablemente se está consumiendo muchísimo plástico a nivel alimenticio, ¿sí? Especialmente con lo que ya habíamos visto. El procesamiento, el envoltorio plástico, calentarlo con el envoltorio puesto, etc. Bueno, puse tratamiento y eliminación del organismo, bien, gracias. ¿Por qué? Porque no tenemos una forma concreta de limpiarnos, de depurarnos de los microplásticos. ¿Sí? El microplástico que entró en la célula, más todavía se llegó a entrar a las células neuronales, no lo vamos a poder eliminar. ¿Sí? Al menos por ahora. Bueno, acá un poquito de optimismo, por así decirlo. Lo que son las plantas de tratamiento de agua son también grandes fuentes de contaminación por plástico. Se produce lo que se llama lodo residual. Esto es una sustancia barrosa, fangosa, con gran cantidad de plásticos que en muchos casos se reutilizan como fertilizantes. Y está
la posibilidad de que estos plásticos que vienen en el lodo residual queden en los fertilizantes, estos fertilizantes terminen en el suelo. Se ha visto gran contaminación del suelo por los plásticos, y esto en definitiva termina afectando al humano, porque si está la posibilidad de que pasen a los vegetales, uno también estaría consumiendo plásticos a través de los vegetales que llegan a la mesa, ¿sí? En la estrategia de plásticos de la Unión Europea del 2018 se clasificó a los microplásticos como amenazas potenciales tanto para el medio ambiente como para la salud humana, ya en 2018, ¿sí? Estamos ahora en 2024. Existen algunos métodos para depurar los microplásticos. Acá tuve que hacer un poco de publicidad porque hay una empresa que se llama Captoplastic que eh, fabricó una especie de filtros para eliminar los microplásticos en la mayor medida posible de lo que es el agua, ¿sí? Por métodos, ahí como lo describo muy vagamente, se introduce un captador en una corriente de agua para que se pueda medir la cantidad de microplásticos. Se realiza una filtración al vacío y una captación magnética con un filtro de fibra de vidrio. Es decir, por diferencias de carga, además de también por tamaño, se eh, captan los microplásticos que quedan en ese filtro, y el agua que pasó por ese filtro es mucho más apta para el consumo humano porque se ha eliminado una gran cantidad de microplásticos que tenían ahí, ¿sí? Pero también es algo que no se está poniendo muy en práctica, y bueno, ya sabemos lo que pasa con el agua en general. Muchas veces viene contaminada por cosas mucho más nocivas que el microplástico, por ejemplo con metales pesados, así que menos que menos se está haciendo algo para eliminar los microplásticos, ¿no? Acá, con los plásticos en general, bueno, algunas actividades que realizan algunas empresas, por ejemplo una de Argentina que dice: nuestras zapatillas son basura, la fábrica argentina que crea calzado con neumáticos. Bueno, acá tenemos una forma en la que algunas compañías, algunas pymes, esta es una empresa relativamente chica, está principalmente en Mendoza, que a partir de neumáticos fabrica calzados, ¿sí? Ahí hay una forma de por lo menos darle una reutilización al plástico en vez de tirarlo directamente. Ladrillos de desechos reciclados para la construcción de casas ecológicas. Esta es una nota de Europa, pero también se está haciendo en Argentina. Se están fabricando algunos ladrillos que son, al menos parcialmente, a base de plástico. Son ladrillos que son duraderos, que son livianos, son bastante livianos, y tienen buena aislación, ¿sí? Especialmente, y son impermeables. ¿Mm? Lo que se ve ahí es una foto de Australia, la fotografía donde se ve la cañería con esa red. Es otra forma de evitar por lo menos que macroplásticos, o sea, los plásticos más grandes, lleguen a los ríos y a los mares. Se coloca una red y, bueno, periódicamente cuando esa red se llena se la quita, y se evita por lo menos que los plásticos más grandes lleguen. Entonces se evitaría con esto que queden animales atrapados, que los animales se asfixien por ingestión, etcétera. ¿Previene esto los microplásticos? La verdad no, pero por lo menos la carga más grande la está previniendo. Y en el medio, esas plantas que se ven ahí, eso es cáñamo. Como habíamos hablado antes, el cáñamo está convirtiéndose en muchos casos en una alternativa para la fabricación de distintos elementos. Por ejemplo, vestimenta, existe vestimenta a base de cáñamo, ¿sí? Y se está investigando el reemplazo de los plásticos que vienen de los hidrocarburos, de las fuentes llamadas no renovables, lo que hemos visto: petróleo, gas natural y carbón, reemplazarlos por producción de cáñamo, ¿sí? Bueno, acá dejo algunas de las fuentes que utilicé para la realización de este trabajo. Eh, Cualquier pregunta que tengan, me pueden contactar. Creo que no dejé el mail ahí, pero bueno, no hay ningún inconveniente. Yo estoy me pueden contactar a través de la página de Facebook de,
de toxicología. Y bueno, esa que se ve ahí que dice Surplus, es un documental que, si bien es un poquito extremo lo que plantea, no voy a hacer spoiler, por supuesto, pero es un documental interesante porque refleja mucho lo que es justamente la sobreproducción, la producción en exceso, se produce más de lo que se necesita, más de lo que se consume y se tira muchísimo. Justamente surplus significa superávit, es decir, fabricamos de manera descontrolada con el objetivo de vender, y muchas veces mucho de lo que se fabrica, tanto a nivel de productos plásticos como muchos otros, sale de fábrica, pasa por los mercados, no se vende, termina tirado quién sabe dónde. Si bien este es un documental más del tipo eh, anarcoecologista, es interesante verlo porque muestra mucho de lo que en muchas ocasiones se ignora. Bueno, ¿a dónde va a parar todo lo que utilizamos? Bueno, acá muestran en parte a dónde va a parar después de eso que se utiliza, en muchos casos que se fabrica, no se vende, no se utiliza y se tira directamente. Así como salió de fábrica, termina en un basurero. Generalmente en países más empobrecidos, y termina formando los grandes acúmulos de basura como vimos en la primera filmina. ¿Sí? Y bueno, como última filmina y agradeciéndoles enormemente su atención, les dejo a este superhéroe, el hombre plástico, un poco alusivo y haciendo un poquito de humor respecto al tema que vimos. Esperemos no terminar como este individuo llenos de plástico. Y nuevamente les agradezco muchísimo su atención, espero que les haya servido la clase, espero que por lo menos nos vayamos de acá con la costumbre de no tirar el plástico en cualquier lado, cualquier estructura plástica de forma de anillo, circular, por lo menos cortarla para evitar que los animales queden enredados y se vean las consecuencias catastróficas que vimos en las primeras filminas. Y les deseo muchísimos éxitos en el ejercicio de la profesión y de la especialización en toxicología laboral. Y nuevamente, muchísimas gracias a todos y a todas. Y les deseo una vez más muchísimos éxitos. Hasta la próxima.